Es de vital importancia analizar los resultados en boca de urna, pero también la jornada electoral. Para ello ya quiero saludar a Gabriel Villalba, quien está al otro lado de la pantalla, analista político. Gabriel, qué gusto saludarte. Buenos días. Mónica Salas te saluda desde Bolivia TV. Muy buenos días, Mónica, muy buenos días, Bolivia. Es un placer compartir con ustedes en la revista y felicitar por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no solamente a ti, sino a todas las mujeres que a través de sus acciones cotidianas hacen pues un mejor mundo posible. Pues nada, para analizar los acontecimientos electorales del día de ayer. Muchísimas gracias, Gabriel, por las felicitaciones. Bien, permíteme un segundo. Tenemos unos cuadros para que podamos analizarlos. Por favor, puedas observarlos y darnos tu percepción respecto a los resultados en boca de urna que tenemos. Vamos a analizar la siguiente información. Ya vemos en tu pantalla la Gobernación de La Paz. Comenzamos con la Gobernación de La Paz, por favor, Gabriel. El Movimiento al Socialismo, IPCP, con el candidato Franklin Flores, ha alcanzado un 37,7%. Esto vamos a analizarlo para Red 1 y Bolivisión. Sies Mori para Unitel, 37,3%. Eso en torno al Movimiento al Socialismo. Jayaya Santos Quispe alcanza el 24,9%, 27,1% para Sies Mori. Somos Pueblo junto a Rafael Quispe alcanza el 20,5% y para Sies Mori el 22,1%. Los tres primeros lugares acá en la Gobernación de La Paz. Vamos a seguir leyendo, por favor, la siguiente información. La Gobernación de Cochabamba, estamos tomando en cuenta el eje troncal. Movimiento al Socialismo con el candidato Humberto Sánchez alcanzó el 47,1% para Red 1 y Bolivisión, 50,9% para Sies Mori. Súmate con Henry Paredes, 26,1%, 27,2% para Sies Mori. El Movimiento Tercer Sistema junto a José Carlos Sánchez alcanza el 6,5% y el 7,8% para Sies Mori. Seguimos revisando la información. Esto en Cochabamba sucedía. La Gobernación en Santa Cruz, resultados en boca de urna. Para Creemos, junto a Luis Fernando Camacho, alcanza el 54% y el 55,4% para Sies Mori. El Movimiento al Socialismo en segundo lugar con Mario Cronenbol, el 30,9% y el 34,3% para Sies Mori. Y la Alianza Unidos, Germán Caballero, 5,5%, 5,1% para Sies Mori. Eje troncal que te mostramos, Gabriel, en torno a los resultados para dos empresas encuestadoras que queremos que vos lo vayas analizando poco a poco. Vamos hasta Chuquisaca. ¿Qué nos dice el Movimiento al Socialismo en torno a los resultados en boca de urna? Junto a Juan Carlos León Rodas alcanzaría el 41,5%. Está también Damián Condori de CST con 40,5%. Unidos por Chuquisaca junto a Moisés Torres, 6,6%. Este es el resultado de los tres primeros lugares en Chuquisaca. Vamos a seguir revisando información ahora en Potosí. El Movimiento al Socialismo junto a Johnny Mamani alcanzó hasta el momento el 41,6%, Pambol junto a Marco Pumari 17%, Alianza Social junto a Edilberto Chambi 15,6%. Tres primeros lugares, en primer lugar el Movimiento al Socialismo en Potosí. Revisamos aún los resultados en boca de urna para el sur del país. Tarija. Unidos por Tarija, Oscar Montes, 35,4%. Para Sies Mori alcanzó Oscar Montes 37,7%. El Movimiento del Socialismo en segundo lugar con Álvaro Ruiz 34,1%. Para Sies Mori 36,1%. Comunidad de Todos junto a Adrián Oliva 17,7% y 20,5% para la empresa Sies Mori. Seguimos revisando el siguiente departamento, ahora Oruro. El Movimiento al Socialismo, Johnny Bedia, 45,7% y 39,9% para la empresa Sies Mori. En segundo lugar estaría Sol Oruro junto a Paola Pinaya
que alcanzó el 15.6% y el 17.2% según Sies Mori. BST, Edgar Sánchez, 7.3% y 13%, lo que lo pone en un tercer lugar en estos resultados de boca de urna del departamento de Oruro. Vamos a seguir revisando ahora Pando. Movimiento al Socialismo alcanza el primer lugar junto a Miguel Becerra con el 39.2%, el 40.2% para Sies Mori. Movimiento Tercer Sistema junto a Regis Germán Richter, 36.3%, esto según focaliza para Red 1 y Bolivisión, y el 33.5% para Sies Mori. El CID junto a Carmen Eva González alcanzó un tercer lugar con el 10.4%, el 13.6% para Sies Mori. Esto en Pando. Vemos que el Movimiento al Socialismo también alcanzó el primer lugar. Seguimos revisando ahora en el departamento de Beni qué es lo que ha sucedido. Junto a Alejandro Unzueta del Movimiento Tercer Sistema alcanzó el 39.1%. Ahora junto a Janine Áñez el 15.4%. El Movimiento del Socialismo tercer lugar con Alex Ferrier el 14.2%. Estos son los datos que tenemos como resultados de boca de urna de los 9 departamentos. Tal vez podemos analizar en primera instancia el eje troncal y los resultados que ha obtenido el Movimiento al Socialismo. Adelante con tu análisis, por favor, Germán. Gabriel. Gabriel. Hay que ser muy claros en estos resultados que arroja las gobernaciones, ¿no? Sin duda es un hecho fundamental y trascendental el posicionamiento del Movimiento al Socialismo en pues el caudal electoral que obtiene en todas las gobernaciones. En el eje troncal, tú muy bien lo decías, La Paz, el Movimiento al Socialismo gana la gobernación de La Paz. Hay una tendencia ya marcada desde ayer en la noche de esta victoria del Movimiento al Socialismo para la gobernación, para obtener la gobernación de La Paz. Lo propio en Cochabamba, ¿no? Una victoria contundente y rotunda del Movimiento al Socialismo en la ciudad de Cochabamba, en el departamento de Cochabamba, que es significativa y tiene que ver mucho, por ejemplo, con la masacre de Sacaba y la utilización de los aparatos, abusiva de los aparatos represores del Estado por parte de Janine Áñez, específicamente en este departamento, el trópico de Cochabamba y demás. Por otro lado, se posiciona también un eje opositor al gobierno central en el departamento de Santa Cruz, con Luis Fernando Camacho. Creo que este va a ser el epicentro desde donde se van a poder articular las oposiciones, las diferentes oposiciones al Movimiento al Socialismo y al gobierno central, hablando específicamente de Santa Cruz de la Sierra como departamento y como gobernación, con ahora el virtual Luis Fernando Camacho como gobernador. Tenemos esa percepción y esa lectura del eje central del país. Es importante que el Movimiento al Socialismo se vuelva a posicionar en La Paz y Cochabamba, pero sin duda también se tiene un eje protagónico de oposición desde la gobernación de Santa Cruz. Gabriel, entonces tendríamos en La Paz, por ejemplo, a Franklin Flores como futuro gobernador de La Paz. Código de mesa. Así es, la tendencia así lo marca, la tendencia así lo ratifica en esta mañana y también se ha expresado el candidato Franklin Flores aludiendo lo mismo, ¿no? De que habría ganado estas elecciones y es el virtual gobernador del departamento de La Paz. Bien, Gabriel, ¿cuál tu análisis respecto a los resultados en los demás departamentos? Bueno, sin duda, en torno a gobernaciones, existe un posicionamiento muy fuerte del Movimiento al Socialismo, ¿no? Además, forzando una segunda vuelta electoral en Tarija y en Chuquisaca. En Pando se tenía una mayoría del Movimiento al Socialismo, pero se va a ir también a una segunda vuelta. Se puede develar que la dirección nacional del Movimiento al Socialismo, a la cabeza del presidente del Movimiento al Socialismo, Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos, Evo Morales, ha tenido pues un rol
rol fundamental para poder tener estos resultados en torno a las gobernaciones, que no es un dato menor. Obviamente que el movimiento al socialismo ya estaba posicionado nacionalmente. Escuchaba algunos análisis ayer en la noche que decían, es una sorpresa que el movimiento al socialismo se ratifica como la primera fuerza en el país y la primera fuerza con presencia nacional. Eso era obvio, si no, no hubiera participado en todas las gobernaciones y en todas las alcaldías. Lo que sí llama la atención es que en el eje, digamos, rural o en el eje departamental tenga un alto apoyo, ¿no? No así, y esto es para otro análisis, en las capitales de departamento, en los cuales muy pocos candidatos del movimiento al socialismo han obtenido pues la victoria, ¿no? En el recuento de los votos. Así que creo que cabe un amplio trabajo del movimiento al socialismo para no solamente constituirse en una fuerza política estrictamente rural o atrincherarse en el sentido y el ámbito rural o departamental, sino que tiene que pues generar sentidos urbanos mucho más amplios y fortalecer sus liderazgos urbanos, sino crear nuevos para posicionarse también como una fuerza a nivel no solamente departamental, sino también municipal, que es sumamente fundamental. Bien, eso hablando a nivel departamental, como tú lo habías mencionado, ¿qué ha sucedido con las alcaldías, con las capitales de los departamentos? En las capitales de departamentos, como muy bien te lo decía hace un momento, el movimiento al socialismo no habría obtenido los resultados esperados, ¿no? Se tiene La Paz, que habría ganado el virtual alcalde sería el señor Iván Arias, ex ministro del régimen más de Reyes Villa. En Potosí habría ganado Johnny Yagi. En Oruro, hasta el momento se tiene una disputa entre Marcelo Medina y Ademar Wilcarani. Ademar Wilcarani por delante, pero hay que esperar hasta el último cómputo para ratificar esta eventual victoria del movimiento al socialismo en la alcaldía de Oruro. En Cobija habría ganado Eric Mollinedo, son los datos que tenía hasta ayer en la noche, pero sin duda también hay que esperar hasta el último minuto, hay una disputa muy fuerte. En Tarija, Johnny Torres sería el alcalde. Sucre es pues la sorpresa, creo yo, ¿no? Enrique Leaño, del Movimiento al Socialismo, sería ya el virtual alcalde de Sucre. Esto es fundamental analizarlo porque era una cuota, la ciudad de Sucre, abiertamente neoconservadora, abiertamente contraria al movimiento al socialismo durante muchos años, y es una plaza que el MAS estaría conquistando, además venciendo un candidato que abiertamente él se denomina neonazi o neofascista, como el ex asambleísta Pope, ¿no? Trinidad habría ganado Cristian Cámara y en Santa Cruz Gary Áñez. Así que sin duda creo que los actores del movimiento al socialismo en los municipios no tuvieron el desempeño esperado y obviamente tendrán que responder ante pues las direcciones departamentales del movimiento al socialismo, y esto en democracia es sumamente sano. ¿Por qué? Porque siempre existe un sistema de pesos y contrapesos. Cuando un partido a nivel nacional tiene el poder, usualmente otros partidos u otras organizaciones políticas tienden a tener el control de los niveles departamentales y en este caso municipales. Es el sistema de pesos y contrapesos natural que existe en toda sociedad a nivel de la política, ¿no? Así que pues así podemos develar un poco el ámbito departamental y municipal. Bien, Gabriel, tú hablabas acerca del movimiento al socialismo como una de las principales fuerzas políticas en nuestro país. ¿Qué crees que le haya dado esta victoria en varios departamentos? Sí, sin duda muchos analistas decían ayer en la noche que el MAS se ratifica como una fuerza a nivel nacional, con presencia nacional, pero esto es una obviedad. ¿Por qué? Porque si el movimiento al socialismo no tuviera esa fuerza a nivel y esa presencia a nivel nacional en todos los departamentos, en todos los municipios, no se hubiera presentado a todos y cada uno de las gobernaciones y a todas y cada uno de las alcaldías. Por supuesto que el movimiento al socialismo tiene presencia nacional. Creo yo que es significativo que se ganen al menos 5 gobernaciones, que se pues disputen una segunda vuelta a otras 2. Y esta victoria, como lo dije anteriormente, se debe atribuir a la dirección nacional del expresidente y presidente del MAS y PSP, Evo Morales,
Por otro lado, se pierden la mayoría de las alcaldías de las capitales de departamento, resultados que deben responder los responsables y para consolidarse el movimiento al socialismo y proyectar una irradiación, una hegemonía a nivel nacional, ciertamente debe trabajar muchísimo en los liderazgos urbanos, mucho para generar liderazgos urbanos mucho más fuertes en las capitales de departamentos. ¿El MAS se debe urbanizar o debe atrincherarse en lo rural? Esas son dos opciones que pues ya la dirección nacional y departamentales del MAS tendrá que develar y resolver, ¿no? O se urbaniza o se atrinchera lo rural. Creo que la mayor proyección y mejor proyección que debería tener es urbanizarse mucho más. Bien, Gabriel, ¿qué queda ahora con, por ejemplo, en La Paz, este trabajo que debería existir entre gobernación y alcaldía, sabiendo que son partidos diferentes? Sí, podemos tener esta lectura de La Paz, pero es mejor ampliarla a nivel nacional, porque ciertamente existen muchas organizaciones políticas que han participado de estas contiendas subnacionales que van a poder coordinar de forma clara, concreta, precisa, porque además deben hacerlo con los diferentes niveles, tanto las alcaldías con los niveles departamentales, pero por supuesto las gobernaciones con los niveles también nacionales. Los niveles de gobierno tienen que tener una sincronía y un trabajo eficiente y efectivo más en pandemia a nivel nacional, departamental y municipal, pero existen ciertamente fuerzas y más que fuerzas, personajes muy recalcitrantes que han gestado el golpe de Estado en nuestro país. Hablo de Iván Arias, por ejemplo, hablo de Manfred Reyes Villa, hablo de el señor Luis Fernando Camacho. Creo que en estos tres personajes se va a articular una oposición recalcitrante al movimiento al socialismo y que se va a poner a todo únicamente a rajatabla. Con estas fuerzas, evidentemente, no se puede consensuar absolutamente nada porque estas fuerzas no quieren trabajar por la gente que ha votado por ellos, sino simplemente quieren oponerse al gobierno central y a las políticas de Luis Arce. Entonces, dependerá mucho, más que de las fuerzas políticas, de los personajes que ahora van a ser alcaldes y gobernadores para tener una coordinación coherente con las necesidades de la población, que es fundamental, ¿no? Y no atrincherarse como fue el 2008, por ejemplo, la Media Luna, aquel intento de separatismo de Bolivia con personajes muy focalizados en el oriente del país, sobre todo. Creo que este rol lo intentarán volver a reeditar los personajes que te cité anteriormente, Iván Arias, Manfred Reyes Villa y Luis Fernando Camacho. Bien, Gabriel, hablando de las alcaldías, profundicemos por favor la siguiente información que vamos a observar ya en pantallas en torno a los resultados también en boca de urnas respecto a las alcaldías en nuestro país. Comenzamos con la alcaldía de Sucre. El movimiento al socialismo Enrique Leaño alcanzó el 34.2%, para Sies Mori el 32.3%, República 2025 junto a Horacio Pope 25.6%, para Sies Mori 27.1%, CST Delfín Ustares 13.9%, 6.7%, los tres primeros lugares en torno a las alcaldías en el departamento de Sucre. Seguimos revisando el siguiente, la alcaldía de El Alto, Jayaya La Paz, Eva Copa, 64.4%, para Sies Mori 67%. El movimiento al socialismo en segundo lugar con Zacarías Maquera, 18.1%, para Sies Mori 22%. Venceremos junto a Oscar Huanca, 2.2% en El Alto, 2.1% para Sies Mori. Esto en torno a la alcaldía en la ciudad de El Alto. Seguimos revisando ahora Santa Cruz. ¿Cómo está la alcaldía según los resultados de boca de urna? Comunidad Ciudadana, José Gary Áñez, 34%, para Sies Mori 32.9%, U6 junto a Johnny Fernández, 32.6%, 31.9% para Sies Mori. El movimiento al socialismo en tercer lugar junto a Adriana Salvatierra, 13.2%, 16.2%. Esto sucede en Santa Cruz de la Sierra hasta el momento. Los resultados en boca de urna para la alcaldía de ese departamento. Revisamos ahora La Paz, cómo se encuentra la alcaldía. Somos Pueblo junto a Iván Arias.
está en el 5%. 4.8% para Sies Mori. El movimiento al socialismo, ahora sí tenemos los datos, Somos Pueblo junto a Iván Arias, 49.7%, 48% para Sies Mori. El movimiento al socialismo, 32%, 35.9% para Sies Mori junto a César Duttweiler. Hayaya La Paz junto a David Castro alcanzó el 5.7%, 6.7% para Sies Mori. Este es el panorama en los resultados de boca de urna para la alcaldía de La Paz. Revisamos ahora Cobija, la alcaldía de Cobija. En primer lugar, el movimiento al socialismo alcanza el 25.9%, 34% para Sies Mori, movimiento Tercer Sistema en Cobija, 43.8%, 32.1% para Sies Mori. CID junto a Roger Franco, 12.5%, 16.6% según Sies Mori. Esto es lo que sucede en la alcaldía de Cobija según los resultados preliminares. Bien, vamos a seguir revisando los resultados para las diferentes alcaldías en los 9 departamentos. MCP junto a Johnny Yalli, 35.1%, 27.5%, esto en torno a la alcaldía en Potosí. Alianza Social René Joaquino alcanzó el 28.4%, 21.6% según Sies Mori. Y el movimiento al socialismo en tercer lugar junto a Marcelino Choquehuanca alcanzó el 10.6% y el 12.7% según la empresa encuestadora Sies Mori. Revisamos ahora también lo que sucede en Trinidad. La alcaldía Movimiento Tercer Sistema Cristian Cámara, 32% es lo que ha alcanzado, según Sies Mori 32.4%. Ahora, junto a Miguel Rivero, 23.8%, 17.5% según Sies Mori. El movimiento al socialismo en tercer lugar junto a Jimmy Seoane, 15.1% y el 16.4% según Sies Mori. Este es el panorama que se tiene hasta el momento según los resultados en boca de urna para la alcaldía de Trinidad. Revisamos ahora la alcaldía de Cobija. Movimiento al socialismo junto a Eric Mollinedo alcanzó el 34%. Movimiento Tercer Sistema Ana Lucía Reis el 32.1%. CID junto a Roger Franco 16.6%. Son los resultados que estamos observando a esta hora de la mañana en torno a las alcaldías. En esta ocasión ya analizamos los resultados a nivel departamental. Ahora las alcaldías en los diferentes departamentos, en las capitales. La alcaldía de Oruro, solo Oruro, Marcelo Medina alcanzó el 26.9% para Sies Mori. El movimiento al socialismo Ademar Vilcari el 25.2%. En tercer lugar PDC, Saúl Aguilar 9.6%. Esto en torno a la alcaldía del departamento de Oruro. ¿Qué pasa en la alcaldía de Tarija? Vemos resultados en boca de urna. Unidos, Johnny Torres alcanza el 52.8%, para Sies Mori es el 51.8%. El movimiento al socialismo en segundo lugar junto a Rodolfo Meyer, 18.2%, 24.1% para Sies Mori. Movimiento Tercer Sistema junto a Gonzalo Torres alcanza el 9.3% y también Alan Echard de CDT 12.6%. Ahí tenemos los resultados para la alcaldía de Tarija, las capitales de los departamentos. ¿Qué pasa en Cochabamba? Súmate, junto a Manfred Reyes Villa, alcanzó el 55.2% y el 56.8% según Sies Mori. El movimiento al socialismo en segundo lugar, Nelson Cox, 23.4%, 23.3% para Sies Mori. El movimiento Tercer Sistema junto a Sergio Rodríguez, 6.4% y 9.5% según Sies Mori. Esto respecto a la alcaldía de Cochabamba. Vemos diferencias entre porcentajes. ¿Cuál es el análisis, Gabriel? Bueno, sin duda,
no se puede hablar de perdedores o de gran perdedor al movimiento al socialismo, sino de diferentes fuerzas y agrupaciones ciudadanas que han sabido tener una lectura más precisa del ámbito urbano en las capitales de departamento. Ya lo dije anteriormente, el movimiento al socialismo no está pudiendo tener una lectura cabal y acorde a las necesidades urbanas de la población en su conjunto, ya sea se equivocan tanto en programa, tanto en campaña o tanto en candidato, ¿no? ¿Por qué? Porque el movimiento al socialismo se ha constituido como una fuerza eminentemente rural, así lo demuestran los resultados de las gobernaciones, pero en el ámbito estrictamente urbano, en el ámbito estrictamente de las alcaldías, otra es la realidad. Llama la atención que pues gane el candidato Iván Arias en la ciudad de La Paz, puesto que él gestó junto con Yanine Áñez este golpe de Estado que tuvimos el 2019, la subversión del orden constitucional y pues las masacres de Sacaba, Sencata, Caracara, que están cursando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Un personaje más del golpismo en la alcaldía de La Paz, una cuota, la ciudad de La Paz, que nunca fue afín al movimiento al socialismo, esto hay que aclararlo históricamente, ¿no? Cochabamba, gana Manfred Reyes Villa. Manfred Reyes Villa, un personaje que desde su exilio en Estados Unidos estaba coordinando con el servicio pasivo del ejército, pues el golpe de Estado junto con Yanine Áñez. Se van a articular estos dos personajes desde sus alcaldías para precisamente ir y en todo en contra del movimiento al socialismo y en contra del gobierno del presidente Luis Arce. Eso lo adelanto. Por otro lado, Potosí también era una cuota bastante difícil para el movimiento al socialismo en la ciudad. Recordemos los conflictos de Concipo, los conflictos en contra de la industrialización del litio, por ejemplo, que se dieron justo antes del golpe de Estado, antes del 2019. Por supuesto que la ciudad de Potosí como ciudad abiertamente contraria al movimiento al socialismo, ¿no? No se ha podido permear esas lógicas neoconservadoras y hasta coloniales en estas ciudades. En Oruro, una disputa muy fuerte entre Marcelo Medina y Ademar Wilcarán, y creo que hay que esperar hasta los resultados finales para que se tenga un oficial ganador de esa alcaldía, puesto que los resultados son extremadamente parejos, ¿no? Cobija esta sorpresa de Eric Moginedo, cobija una ciudad también que tiene sus propias lógicas de organización política bastante habituales. Recordemos que militantes y simpatizantes, por ejemplo, del MNR y otros partidos conservadores fueron cooptados por el movimiento al socialismo y posteriormente pues presentados como candidatos. Así nomás se mueven las lógicas de las logias del Oriente. En Tarija, Johnny Torres gana algo esperado. Sucre, lo dije nuevamente, la sorpresa, ¿no? Enrique Leaño, alcalde del movimiento al socialismo en una ciudad, Sucre, que abiertamente demostraba en años anteriores esa oposición recalcitrante al movimiento al socialismo y al gobierno central. En determinado momento se llega a articular con aquella denominada media luna del 2008. Hoy creo que se ha ganado una batalla contra el fascismo y el neonazismo en Bolivia, ganándole al ex asambleísta Pope en la ciudad de Sucre. Trinidad, Cristian Cámara, creo que no había mucha sorpresa. Santa Cruz, Gary Áñez, un Gary Áñez que supo leer mejor también esas necesidades cruceñas, pero a la vez ese machismo que está impuesto pues en la sociedad cruceña, explícito e implícito todo el tiempo. Muy difícil para Sosa, muy difícil para Salvatierra permear esas lógicas cruceñas estrictamente de la ciudad de Santa Cruz. Es mi lectura en torno a las elecciones pues de las ciudades, ¿no? Bien, Alcaldías. Gabriel. Hablabas de una posible segunda vuelta, justamente. Y esto, ¿cómo se vería, por ejemplo, en las gobernaciones? Uno de los departamentos, Tarija, ¿qué vendría? ¿Cuál sería el panorama tanto para el primer y segundo lugar que tendrían que ir a una segunda vuelta? Bueno, ir a una segunda vuelta es sin duda una nueva elección,
¿no? Una nueva elección de convencimiento a la población. Recordemos que la segunda vuelta simplemente se aplica para las gobernaciones. En este caso, lo que tú muy bien apuntabas, Tarija y Chuquisaca irían a una eventual segunda vuelta para decidir a su gobernador. Se tiene que pensar y debe pensar como una nueva elección, convenciendo a la gente que no ha votado por ellos, y ahí se determinará mucho la capacidad que tienen los diferentes equipos de campaña para saber asesorar de forma correcta en el marco de la comunicación política también a los diferentes candidatos que participarán de esta segunda vuelta. Una comunicación política que en el país no está muy habituada, muy acostumbrada, y que creo yo con estos últimos dos procesos electorales recién se está empezando a ponderar y analizar con preeminencia. Va a ser fundamental aquello. Bien, retomando las alcaldías, por ejemplo, ¿existirá una gobernabilidad tranquila? Por ejemplo, sabemos que concejales también de los demás partidos pues formarán parte de este proceso de gobernación. Sin duda, como lo dije anteriormente, va a depender muchísimo de las decisiones hasta personales que tomen los diferentes personajes que van a ser los alcaldes municipales. Hablo estrictamente de Iván Arias, hablo estrictamente de Mafre Reyes Villa y de Gary Áñez. Opositores en diferentes escalas y diferentes formas, pero que van a tener que tomar la decisión de, ver los intereses de su pueblo y coordinar con el nivel departamental, con el nivel nacional, o oponerse a todo de forma recalcitrante y optar por constituirse en aquellas pequeñas trincheras de personajes aferrados a su cargo, como lo fue el 2008, ¿no? Y articular con el eje opositor central, Luis Fernando Camacho en la gobernación de Santa Cruz, cierta oposición a rajatabla y sin motivo contra el gobierno central. Va a depender mucho de ello, y la población sabrá juzgar si estos líderes van a trabajar por su pueblo, en este caso por su municipio, o van a buscar simplemente oponerse al gobierno central y al gobierno departamental a rajatabla y por todo y sin sentido. La población tiene que estar fiscalizando esa actitud, como lo dije, hasta personal de estas nuevas autoridades electas, y sobre todo velar por los intereses colectivos y los intereses pues de la ciudadanía como tal. Bien, y esperemos que sea de esa manera por el bien y el beneficio de todos los bolivianos. Gabriel, te agradezco por este análisis, por este tiempo brindado, y estaremos, bueno, si en caso de darse una segunda vuelta, también analizando aquello. Un gusto compartir contigo, un gusto compartir con toda Bolivia. Bien, gracias. Estuvimos con el analista político Gabriel Villalba analizando estos resultados en boca de urna que se ha lanzado la jornada pasada. Sin embargo, son 7 días en los que se pretende ya tener resultados oficiales por parte del Tribunal Supremo Electoral.